55 años del Mayo francés. Todavía somos muchos los docentes que enseñamos las rebeliones juveniles del año 1968. Fueron hechos que conmovieron a los tres mundos, como se clasificaba convencionalmente a los países a mediados del siglo XX, durante la llamada Guerra Fría. Los países centrales capitalistas del primer mundo, con economías complejas, desarrolladas e industrializadas. Los países que en aquellos años llamábamos países socialistas o con economías planificadas del Estado social, y el tercer mundo, también capitalista, no desarrollado y periférico. En los tres conjuntos se produjeron en 1968 acontecimientos que acapararon la atención mundial: París, Praga y México. ¿Por qué traemos este tema a nuestra revista? Porque las chispas que encendieron la hoguera empezaron en ámbitos educativos. Fueron rebeliones fallidas, trituradas por el poder, pero a la larga terminaron influyendo en el poder mismo y luego, para bien o para mal, en la evolución de la sociedad. La fecha funciona como una bisagra entre la bonanza económica de los años anteriores, resultantes de la coyuntura posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la posterior crisis económica mundial que tendrá al petróleo como principal protagonista de una subida general de las materias primas en 1973 y el desorden monetario internacional que los mismos provocan. Es en ese momento, el del cambio de una etapa a otra, cuando la juventud, los que nacieron en la inmediata posguerra, llegan a la mayoría de edad y quieren un lugar en el mundo. Un mundo que les resulta hipócrita, consumista y alienante. Un mundo que no tiene problemas en mostrar una cara reaccionaria y represiva cuando sus estructuras son cuestionadas. Un mundo que no les garantiza trabajo a los hijos de las clases trabajadoras, no les da participación en las decisiones, pero los manda a morir en la guerra provocadas por los intereses de la geopolítica mundial. La juventud como protagonista. La rebelión de estudiantes parisinos, muchos extranjeros, trascendió los límites de la ciudad y del país y tuvieron significación universal. El descontento es generalizado en las filas juveniles. Existe una crisis de valores que llevan a cuestionar el sistema de conjunto. De la crítica a la estructura vertical de la universidad de la familia, se pasa a cuestionar toda la estructura de la sociedad, la política, la religión, el rol de la mujer, el autoritarismo en las relaciones profesores-alumnos, la rigidez de las relaciones sexuales. Existe una rebelión individual y colectiva. Son todas formas de negación del autoritarismo reinante y la expresión de una vitalidad reprimida. Estas diferencias con el sistema provocarán en amplios sectores de la juventud una politización militante y un choque cultural que empezará en las universidades, en las residencias y concentraciones estudiantiles. En los 60 asistimos al despertar de las luchas de los estudiantes en diversos países capitalistas, en especial en los Estados Unidos. Hay movilizaciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam, también en Berlín y en París. Impactan en el mundo el coraje, la resistencia y la capacidad defensiva y ofensiva del pueblo vietnamita. Un pueblo muy pobre que se enfrenta a la primera potencia mundial. Y los jóvenes se niegan a morir a miles de kilómetros de sus casas y a masacrar a un pueblo que lucha heroicamente por su dignidad ante la ocupación de un imperio invasor. Estas movilizaciones se combinan con las luchas del movimiento de liberación afro-norteamericano que pelea por sus derechos civiles. Pero en medio de la Guerra Fría, el bloque soviético empieza a mostrar al mundo su cara oculta. Las tropas y tanques soviéticos invaden en 1968 Praga, la capital de Checoslovaquia, y aplastan una rebelión estudiantil que luchaba por una mayor liberación política, o sea, más democracia para poder decidir. En nuestro continente, la revolución cubana y luego la muerte heroica de Che, en Bolivia queriendo extender la revolución a todo el continente, impactan en las juventudes del mundo entero. En México, los estudiantes toman las universidades, ya que éstas se convirtieron en el único lugar donde se podía discutir de política. Cuestionan la democracia formal y la hipocresía. Los soldados reprimieron a la multitud en la Plaza de las Tres Culturas, junto a la iglesia de Tlatelolco, y tuvo el trágico saldo de cientos de muertos. La represión fue brutal, como no se dio en ningún otro levantamiento juvenil del periodo. El Mayo francés del 68.
En este contexto mundial y siendo influido por él, se va a dar el movimiento más característico del 68 en París, Francia. En marzo de ese año, los estudiantes comenzaban con la ocupación de universidades en París y así darían lugar a las manifestaciones radicales con enfrentamientos contra la policía. Los estudiantes se van a enfrentar en las barricadas con las fuerzas policíacas del Estado, que no dudan de desatar una fuerte represión. La opinión pública se pone del lado de los estudiantes. El movimiento obrero va a salir a respaldarlos decretando la mayor huelga de la historia del movimiento obrero internacional. Más de 9 millones de trabajadores fueron a la huelga por aproximadamente un mes. Primero en solidaridad con los estudiantes y luego por sus propias reivindicaciones. La unidad obrero-estudiantil provocó una crisis política muy profunda en el Estado francés y fue lo que hizo excepcional a la experiencia francesa. Finalmente, dividido el movimiento, las elecciones le permiten a De Gaulle desactivar las movilizaciones. Aún así, en la sociedad francesa ya nada será igual. La ideología del Mayo francés es una mezcla de elementos voluntaristas, de exaltación de la juventud, de rechazo a la autoridad y a la jerarquía institucional. Los estudiantes franceses no deseaban tomar el poder, sino ocupar simbólicamente la calle, el barrio, para provocar reformas que los tuviera en cuenta, que los reconociera como sujeto. En el mejor de los casos, fue una revolución cultural que afectó a las ideas y a la expresión de las mismas. Contestó al orden establecido con un lenguaje y símbolos nuevos, que se expresaban por medio de grafitis en las paredes de las universidades y en las calles de París. La institución educativa hoy, ¿un lugar para construir pensamiento crítico? A primera vista pareciera que las manifestaciones contraculturales de los 70 no dejaron nada y fueron solo modas pasajeras que el viento de la historia se llevó. Nos preguntamos, ¿qué quedó de las rebeliones estudiantiles que surgieron en esas instituciones educativas? ¿Cuál es la distancia que existe entre aquellos jóvenes y los que tenemos hoy en las aulas? ¿Qué pasó en el medio? Se nos ocurre que esa generación formada e instruida con una educación que privilegiaba los contenidos y el conocimiento científico, permitió que cientos de miles tuvieran los elementos para poder construir un pensamiento crítico. Al mismo tiempo que la sociedad ya no exige que la escuela sea un lugar donde se construye conocimiento por encima del hacer productivo, utilitario. Se va vaciando la escuela de contenidos y suplantando su poder material y simbólico por el del mercado. Veamos que las reformas educativas permanentes vienen cumpliendo su cometido, devaluar la educación. La flexibilización del régimen académico, donde prima la promoción automática y la falta de esfuerzo en el estudio, no sujetan a los estudiantes a ningún régimen y los forman e instruyen para que tengan un intelecto que pueda dar respuesta a los problemas complejos que se les presenta en la sociedad. Así pierden autonomía, y si no hay seres sujetos a nada, no hay razón ni necesidad de rebelarse. Liberarse termina siendo una cuestión abstracta, o a lo sumo, una cuestión individual. Predomina la bulia, el desinterés y la incapacidad de poder discernir entre un mensaje que nos hace retroceder en los tiempos en donde los pueblos no tenían derechos humanos, sociales, políticos ni laborales, y una sociedad sin explotación, injusticias ni desigualdad. Lejos de todo tiempo pasado fue mejor, las reformas educativas que surgieron después del Mayo francés y continúan hasta hoy, nos muestran cuán preocupada estaba y está la clase dominante para cambiar las instituciones educativas donde los estudiantes estaban sujetos a normas y reglas, donde había exigencia y contenido que aprobar, pero en donde también se les daba las herramientas intelectuales para poder romperlas.